Estimados estudiantes, sean nuevamente bienvenidos a su casa de estudios, la Universidad Rural de Guatemala. Les saluda nuevamente la licenciada Yesenia Ortiz, docente de ustedes, que tendré la oportunidad de compartir con ustedes Derecho Administrativo y Derecho Procesal Administrativo, el cual tiene el código FG 747. Nos encontramos en la semana número 2 y el tema que estaremos abordando dentro de la presente clase se denomina el Derecho Administrativo. Gracias nuevamente a cada una por la atención brindada dentro de la presente clase. Vamos a continuar entonces identificando el objetivo de la clase. Es importante mencionar que el objetivo de la clase es que ustedes, estudiantes que se encuentran en la inducción para su examen técnico profesional, diferencien los conceptos básicos del derecho administrativo, así como sus objetivos y sus características. Podríamos identificar entonces como el elemento principal, siendo el objetivo, que ustedes identifiquen los conceptos importantes sobre el derecho administrativo. Vamos a continuar entonces con una definición importante sobre derecho administrativo. Cabe mencionar que la doctrina hace referencia a muchas definiciones porque existen muchos autores que se han dedicado a estudiar esta rama importante del derecho. Sin embargo, vamos a poder identificar una definición principal, siendo esta que el derecho administrativo es una rama del derecho público. Es muy importante identificar que el derecho administrativo entonces se encuadra dentro de la rama del derecho público y que regula la relación entre particulares y la administración pública. Qué importante estos elementos. Identificar lo que regula el derecho administrativo, siendo esto la relación que existe entre los particulares y la administración pública. ¿Y qué estudia? Estudia los principios, estudia las normas y estudia las fuentes, entre otros elementos importantes del derecho administrativo. Se puede mencionar entonces que el derecho administrativo es una rama autónoma del derecho público. Importante entonces identificar este concepto como el concepto principal del derecho administrativo. Vamos a continuar entonces con el estudio de la presente clase. Es importante mencionar que el derecho administrativo guatemalteco estudia la administración del Estado. En la clase anterior estuvimos analizando lo que era la teoría general del Estado. Era un preámbulo para poder identificar el tema principal de esta clase. Asimismo, es importante que mencionemos cuál es el objetivo del derecho administrativo. De acuerdo a la doctrina y a la teoría y asimismo a la normativa legal, el objetivo del derecho administrativo es reglamentar las actividades jurídicas de la administración pública. Es importante mencionar también un concepto principal sobre administración. Podríamos mencionar entonces que administración es toda actividad humana planificada para alcanzar determinados fines humanos. Tenemos entonces importantes acepciones sobre el derecho administrativo, como lo es su objetivo y la administración. ¿En qué consiste la administración? Y hace referencia en que es toda actividad humana planificada previamente para alcanzar determinados fines humanos. Vamos a continuar entonces con el tema de la presente clase, siendo el derecho administrativo y la administración pública. Podríamos mencionar entonces que la administración pública, desde el punto de vista de la función administrativa, tiene un actuar, y ese actuar es bajo los principios de legalidad y juridicidad. Importante mencionar estos dos principios. Como un ejemplo a esos principios podríamos mencionar lo que establece la Constitución específicamente en su artículo 12, atendiendo a la legítima defensa. Este ejemplo es únicamente para hacer énfasis en cuanto a la administración pública y el derecho administrativo. Si no existiese una normativa específica en cuanto a la legítima defensa dentro de la rama del derecho administrativo, análogamente se podría aplicar lo que establece la Constitución como ley suprema, específicamente en el artículo 12, únicamente a manera de ejemplificar esta expectativa. Asimismo, podemos mencionar cuál sería la autonomía del derecho administrativo.
La doctrina identifica que es un sistema o forma de organización administrativa que consiste en crear un órgano administrativo. Qué importante. Asimismo, dotándolo de personalidad jurídica y otorgándole independencia en cuanto a funciones de carácter administrativo, pero con ciertos controles del Estado. Es importante entonces resaltar que la autonomía del derecho administrativo es una forma de organización administrativa que consiste en crear específicamente esos órganos administrativos a los cuales se les delega las funciones para el ejercicio de la administración pública. Vamos a continuar entonces con la clase. Podemos mencionar la administración pública atendiendo a un concepto importante. La doctrina hace énfasis en este precepto y podríamos mencionar que la administración pública es el conjunto de órganos administrativos que desarrollan una actividad para el logro de un fin a través de los servicios públicos, regulando su estructura y funcionamiento por el derecho administrativo. Cada una de las actividades que realizan los órganos administrativos y a través de ellos debería de enfocarse en los servicios públicos, lo hace a través del derecho administrativo. Esta es una definición específica sobre derecho administrativo. Vamos a mencionar también un poco sobre los antecedentes del derecho administrativo. De conformidad a la historia, identifica que surgió con el sometimiento del Estado de Derecho, identificando siempre el tema del derecho y asimismo del Estado como un Estado de Derecho. Entonces, en ese sentido, la historia hace énfasis en que el derecho administrativo surge específicamente con el sometimiento del Estado de Derecho, explicando la diferencia entre derecho y el Estado de Derecho absoluto, que era representado por un rey o un monarca, y asimismo al Estado de Derecho, que era representado por un gobierno democrático. Con esto podríamos tener brevemente lo que son antecedentes del derecho administrativo atendiendo a la doctrina. Vamos a continuar entonces con la clase de derecho administrativo. Podríamos mencionar también que el derecho administrativo tiene dos sistemas de gobierno específico. La doctrina hace énfasis en un sistema anglosajón o también denominado sajlón, que surge en Inglaterra y se le denomina también inglés, o un sistema francés que surge en Francia. Son dos sistemas específicos, el sistema anglosajón o denominado también sajón y el sistema francés que surge en Francia. El primero identifica que no existe un derecho especial que regule las relaciones entre la administración pública y los particulares. Y, en contraposición, el segundo sistema hace énfasis en que el derecho especial sí regula las relaciones entre la administración pública y los particulares. En ese sentido, se contradicen y, sin embargo, atendiendo a la doctrina, tenemos dos sistemas importantes. Para resumir, el sistema anglosajón o sajón, que surge en Inglaterra, o sistema inglés, y el sistema francés, que surge en Francia. Vamos a continuar entonces con la clase. Vamos a mencionar las características del derecho administrativo. Es importante mencionar que atendiendo a lo que establece la doctrina, identifica al derecho administrativo con las características que veremos a continuación, siendo esta que es un derecho joven, que es un derecho que no ha sido codificado, asimismo que es un derecho subordinado y que es un derecho autónomo. Y al mismo tiempo hace énfasis en que es un derecho dinámico. Podríamos mencionar que dentro de la característica del derecho administrativo, que es un derecho joven, podría mencionarse que es un derecho de reciente aparición, que no data de muchas décadas atrás. Asimismo, es un derecho que no ha sido codificado porque no tiene su propia normativa legal. Y asimismo menciona que es un derecho subordinado porque depende de otra rama del derecho para poder subsistir. Y menciona un derecho autónomo porque tiene sus propios principios, características, fuentes, entre otras. Y es un derecho dinámico porque es un derecho que se encuentra en constante cambio y en constante evolución. Podríamos entonces identificar las características del derecho administrativo como las presentes. Vamos a continuar entonces con la relación que tiene el derecho administrativo con otras ramas del derecho. Hace énfasis específicamente en dos ramas importantes,
siendo la rama del derecho constitucional como ley suprema o normativa suprema dentro del penáculo jurídico del ordenamiento jurídico y asimismo el derecho penal, identificando el derecho constitucional en los artículos 1, 12, 28, 134, 137, 140, 152, 156, 157, 213, 223, 231, 265 y 276. Y asimismo, en cuanto a la rama del derecho penal, siendo esta la rama que establece específicamente las acciones que no son reguladas o específicamente que se encuadran dentro de la conducta antijurídica. Por eso podríamos mencionar al derecho penal específicamente dentro del artículo 155 de la Constitución como aquella relación que existe directamente entre la rama del derecho penal con la rama del derecho administrativo. En ese sentido, es importante, estudiantes, que ustedes identifiquen estos artículos, que los subrayemos, que los analicemos y que a través de estos artículos podríamos responder las preguntas que encontraremos al final, las preguntas de estudio muy importantes para concluir dentro de la presente clase. Haremos un resumen en cuanto a la relación del derecho administrativo con otras ramas del derecho, identificando estos dos elementos, siendo que, en principio, el derecho constitucional es el derecho que se encuentra en la cúspide por ser la ley suprema, y el derecho penal que encuadra las conductas delictivas. En ese sentido, hace énfasis en un fundamento legal importante, como lo es el artículo 155 de la Constitución. Vamos a continuar haciendo énfasis en la jerarquía del derecho administrativo y según la doctrina y según la ley hace énfasis en que en principio aparece la Constitución Política de la República de Guatemala como ley suprema del Estado, ley que se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico. Asimismo, las leyes constitucionales, posteriormente las leyes ordinarias administrativas, las leyes civiles o comunes y las doctrinas y principios jurídicos. Con esto, estimados estudiantes, hemos terminado el contenido de la presente clase, por lo que estaremos dejando para su estudio y análisis las siguientes preguntas. En principio, ¿qué es derecho administrativo? Como pregunta número 2, ¿a qué rama del derecho pertenece el derecho administrativo? Asimismo, ¿cuál es el objetivo del derecho administrativo? ¿Qué es administración y qué es autonomía del derecho administrativo? 5 importantes preguntas para su estudio, su análisis y para que ustedes las respondan. Así también tenemos una sexta pregunta identificándola como ¿qué es administración pública? Asimismo, ¿cuáles son los sistemas del derecho administrativo? Es importante que mencionemos que dentro del estudio de la presente clase hicimos énfasis en los sistemas específicos del derecho administrativo que databa de acuerdo a la historia. Tenemos una siguiente pregunta, siendo esta, ¿cuáles son las características del derecho administrativo? Importante mencionar que dentro de las características del derecho administrativo resalta que existe y que se encuentra en constante cambio. Asimismo, tenemos una última pregunta que identifica a la jerarquía del derecho administrativo, mencionando como punto de partida o como pilar fundamental a la Constitución, siendo esta la ley suprema del Estado. Les agradeceré a ustedes que estudien las preguntas de acuerdo al contenido que abordamos dentro de la presente clase, que las analicen y que las respondan. Asimismo, les agradeceré que resalten los artículos de la Constitución y del Código Penal que estuvimos abordando dentro de la presente clase y la relación que existe directa del derecho administrativo con otras ramas del derecho. Agradezco a ustedes su atención prestada. Estoy para servirles y nos encontramos en una próxima. Hasta pronto y gracias.